Saludos mis maníacos de Ellsworth, fans de puro corazón. Hoy enseñaré cómo avanzar en el juego. Bueno, en principio iba a quedar un vídeo súper largo y tocho, así que he decidido hacerlo de forma dinámica y ya. Antes de nada, a lo largo de este vídeo mencionaré otros vídeos que deberías ver y los dejaré en la descripción y en tarjetas arriba a la derecha. Primera recomendación, la guía para nuevos o retornados si lo eres, ya que complementa a este vídeo. También un documento con la jerga del juego, este de aquí, en la descripción. Empezamos con la fase 1 de superar los 300k de CP. Asumiendo que ya tienes el tercer job y las pasivas de trascendencia, el primer objetivo es completar las misiones del Porufesor 1 y 2 hasta aquí. Conseguir el set Elianos más 9 y la Void más 9. Recuerda añadirles huecos de engaste con estas cabezas que se consiguen en el Porufesor, escenarios de héroes o en tablón. Todo engastado con impacto crítico y veneración, preferiblemente con piedras nobles. 3 accesorios de administrador espacial mejorados y los herrumbosos de Eliano. Estos son los que recomiendo. Más campo eléctrico y cadena física o mágica dependiendo de tu personaje, que puedes comprar en tablón. El título aprendiz del profesor y un IV o el que dan gratis en los cubos de promoción, engastados con las piedras rosas o nobles si te sobran, ya que son temporales. Puedes conseguir más de estos en cubos en tablón. Tener la resonancia subiendo todos los puntos en experiencia para subir más rápido. Con todo esto ya deberías superar los 300k de CP. ¿Cómo saber si tu personaje es físico o mágico? Pues lo dice en la ventana de creación de personaje. El color de tu set Eliano que abriste en el cubo, rojo ataque y azul mágico. Y lo más fácil, ir a tus stats y ver cuál tienes más, ataque o ataque mágico. Casi lo olvido, tienes que usar este cubo para conseguir potencias pasivas que dan stats extra y activas para tener otros movimientos especiales extra, además de mods de habilidades. Fase 1 de progreso en el juego. Avanzamos de región a Barnimir y completamos las misiones del Porufesor 2. Y aquí ya hay que empezar a hacer diarias para ir consiguiendo estas piedras mágicas. También hay que hacer semanalmente la raid. Esto recomiendo buscar un vídeo y una guía de cómo se juega, que creo que hay, y si no hay o son una caca, comenten y subo un vídeo. Para jugar esta raid en modo normal, van a buscador de grupos y buscan los grupos de Torre de la Sangre en general y que digan 12 full raid o any 0%. Importante que en esos grupos haya gente de al menos más de 4 millones de CP para pasarlo rápido, ya que aún no saben cómo identificar gente con buen daño. Bueno, aunque hay gente con más de 5 millones y pegan como el culo. También pueden pedir ayuda al gremio. Antes de seguir, explicaré para qué sirven estas piedras mágicas. Vamos al alquimista de Elianot o mayor y le damos a asignar magia. Y usas las piedras, pueden dar muchos efectos, hay que buscar ataque o ataque mágico dependiendo de tu personaje. En la Void puedes sustituir estos huecos, ya que son efectos defensivos o no muy útiles. En las rojas buscas nivel de ataque más 1,5, en azules ataque más 1,5% y en amarillas ataque más 1%, aunque te puedes conformar con nivel de ataque o daño crítico de momento. Por último, con piedras gigantes buscar ataques más 5% o nivel de ataque más 6. En la Fog al más 9 desbloqueas estos huecos extra y debes buscar en gigantes 2 de ataque y otro de nivel de ataque. Por cierto, hay una página muy buena del juego que es el wiki, en el que está casi todo del juego y cuenta con traducciones en varias secciones para consultar los efectos de estas piedras, títulos, etc.
Siguiente región, Rigomord. Aquí toca completar la clase magistral y ahorrar amatistas para fabricar el set de Rigo. Recomiendo los rojos sangre si vas a jugar de DPS y el verde esmeralda si vas a jugar de support, aunque recomiendo conseguir los dos. También habrá que jugar en Camino del Maestro para la Masterclass. Recomiendo jugar el de Gaia en 1 vs 1, ya que es el más fácil, o si no pide ayuda. Forjar es simplemente ir al herrero y dar clic. Sube lentamente y puede dar saltos. Hay que ahorrar estos materiales y mucho ED. Además de cloritos que regeneran la durabilidad de forja, ya que cada clic resta 1%. Fase 2 de subir CP. Bien, ahora toca subir el artefacto que dan al llegar a la clase maestra. Cada nivel de desarrollo son subir 10 niveles normales. En el nivel 3 se desbloquea la fuerza oculta del artefacto. Hay que buscar en la tercera línea adaptación hasta 2% o daño contra jefes hasta 15%. Es mejor lo último, aunque por ahora confórmate con lo mejor que salga. Las otras dos líneas dan igual, solo son para Master Skills. Recomiendo jugar en Nido del Troll, donde más experiencia dan. Para ello necesitas 525k de CP. Deberías poder llegar con Void más 10, el Elianot que ya tienes y estos accesorios. Los puedes conseguir en los cubos que da el profesor, pero son temporales, así que cuidado con cuando los abres, ya que recomiendo hacerlo todo rápido si los abres. Si no llegas, pues toca subir más resonancia o subir más personajes para colección. ¿Y qué personaje subir? Pues primero depende de cuál sea tu main, personaje principal, y mirando si es de ataque o ataque mágico vas a subir los que den eso. Primero los que den 1,5%. El segundo objetivo es esto: Bot más 10 o Fog más 9, Full Rigo más 8 o 9, con Forja nivel 9 o lo que más puedas. Todo engastado, y aquí puedes usar las piedras del sabio. Recuerda aumentarles huecos de engaste. Un set de avatar, el atuendo de coexistencia que pondrán en la tienda dentro de poco en el aniversario, o el de duelista que dan en este calendario para retornar, y no sé si lo dan para los nuevos también. Los accesorios ya mencionados pero permanentes, y un IV si puedes. Recomiendo el de réplica soñadora, al menos el 5D5, que está asequible y por menos de 400 kk de ED. Este accesorio da 5% de ataque híbrido en dungeon y este infla mucho CP con ignorar defensas y adaptación. Y recomiendo estos tres accesorios de MR. En el collar vas a elegir uno de estos dos dependiendo si eres físico o mágico. Sello de Tamakan y máscara de Kusharta. No los puedes conseguir, pero sí comprar en tablón a buen precio. Y renta mucho para subir CP y resistencia. Luego alas de Trabaki con buenos stats de ataque y o ASD o de administrador del espacio-tiempo. También los de anillos de Raira y de fuerza o trascendencia dependiendo de tu personaje. Si no sabes cuál, pregunta. Artefacto a nivel 4 y conseguir equipamientos de artefacto, farmeando en NMR o comprando en tablón. Estos son los que hay que conseguir en general. El collar lo puedes dejar para el final ya que no da CP de momento. También hay que conseguir presa flamígera y energía erosionadora. Puedes conseguirlos en el tablón, el que más CP da es este. El título que recomiendo por ahora es el de sangre ígnea, spameando en 13-4, que será el mejor que conseguirás en un tiempo. También puedes revisar la fuente del gremio, ya que también da mucho CP, velocidad de ataque, impacto crítico, ataque y ASD, y si no hay en tu gremio, ni modo a cambiarte uno mejor. Con todo esto ya deberías superar los 600k de CP. Misiones paralelas fase 1.
Bien, ahora diré algunas tareas, misiones que deberías hacer en paralelo a todo este lento progreso. Hay que conseguir una buena mascota permanente. Recomiendo el que dan en esta dungeon de evento, acumulando los polvos que dan hasta 200 y canjearlos. Más el aura recoge objetos por 100 o comprarlo en tablón o tienda épica. Escoges el blanco o el violeta, el que quieras. Solo tienes que jugar diariamente una vez y haciéndolo lo mejor que puedas, saltando todos los obstáculos para recibir polvos de evento. Espacio-tiempo de Nier, modo normal y desafío hasta donde puedas, ya que este último es el más difícil. Esto es para acumular estos fragmentos y canjearlos a este señor por estas piedras de desarrollo. Este primero es élite y luego este es único, para evolucionar tus potencias. Recomiendo subir estas dos primero a élite y luego de élite a única. Recuerda que el nivel 4 de artefacto te da un hueco más en potencias. Otra tarea será hacer los intentos diarios de escenarios secretos para acumular estas medallas y poder canjearlas por este título, que sirve de mucho para farmear futuros títulos. Puedes conseguir más tirando estos fragmentos a este árbol en Elysion, que dan en SD. 2 partidas en PvP al día, da igual si pierdes, para conseguir estas medallas que puedes canjear por pociones de voluntad y de paso cumplir la semanal de 6, que te dan 10 BPs. Recomiendo hacerlo en todos los personajes que puedas, ya que te servirán para el futuro si necesitas pegar mucho más o para venderlos. También obviamente hacer las diarias y semanales de Rigomor para matistas y forjar. Misiones semanales que dan extra. Por ahora podrías hacer estas 3 y esta si llegas a Prinown. La siguiente región con unos 570k de CP. Recuerda también hacer las misiones épicas que dan algo de ED y puntos épicos para comprar cosas útiles. Y por último, farmear cuando puedas. Por ahora las opciones serían laboratorio de Drivianes con obtención de ED en resonancia con otros personajes ya que tienes bajo nivel, escenario secreto de Altera o farmear Glacia con drop. El mejor lugar es 13-4. Recuerda jugar todas las veces que puedas en 13-5. Cada 2 horas tienes entrada gratis. Esto es porque te puede caer mucha Glacia con suerte. Da mucha experiencia y para farmear este título, que se desbloquea con una run y luego otras 500 para conseguirlo. Recuerda que el título SD lo facilitará. Fase 2 de progreso en el juego. Si tienes todo lo anterior mencionado, ya deberías estar cerca del 1.000.000 de CP. En Prinown simplemente hay que hacer las diarias y aprovechar las entradas gratis diarias de 15-3 y 4, si puedes jugar. Muy probable que necesites ayuda. Bueno, ahora vamos con la raid de Berserk. En modo historia puedes ir y con ayuda se pasa rápido. Solo necesitas unos 725k de CP para entrar. En modo normal 1,425 millones. Tengo una guía de esta raid por si quieres verla. Es un poco viejo y lamentable, pero porque está petado de subtítulos, pero bueno, sí sirve para aprender. Recuerda ir semanalmente para conseguir los accesorios y el arma. Bueno, para llegar al CP necesario vamos con fase 3 de subir CP. Este es el objetivo, full Rigo lo más mejorado que puedas. Sería muy bueno que tuvieras todos en Forja más 15 para subir adaptación. Void más 10 o Fog más 9 preferiblemente. Recuerda que varias veces al año regalan Fog sets de Rigo, incluso Boss más 9, que es la arma de esta raid de Berserk. Bueno, en los accesorios lo mismo de siempre, y en Ives también. Intenta ponerte un combo 3 de 4 ya en arma y accesorios.
Si vas a usar el de autómata, pues tendrías que quitar cositas muy chungas, así que no te recomiendo usarlo para verse aún. Bueno, otras formas de subir CP en la resonancia de daño. Si tienes urgencia, puedes dejar el daño contra jefes para más tarde y subir mana máximo o consumo de mana. Revisa cuál te sube más. También puedes subir CP usando la sinergia, pero tienes que comprar un ticket de 7 días y debes tener una buena cantidad de personajes en la colección. Por otra parte, vas a necesitar un título de resurrección para las raids y otros casos de peligro. Fruto de Fortnite o Oscuridad. El primero es el más fácil por ahora, 50 runes en 2 de 2. Y bueno, el objetivo después de verte es ponerse la corona de almas y la voz. El pendiente por ahora no renta usarlo. En la voz tendrás que hacer stage para potenciarla más. También tendrás que conseguir los títulos de 15.5 y 15.6 para poder conseguir el de Black and White, que va a ser tu título de mayor daño durante mucho tiempo. Fase 3 de progreso en el juego. La siguiente región es alrededores de Pruinam o Plegas. Con la voz más 11 y una buena resonancia, sin obtención de experiencia, ya deberías de poder llegar al CP, superando los 3 millones. Aquí simplemente tienes que jugar los intentos diarios que tienes para acumular fragmentos de piedras de artefactos, que sirven para otorgarles un efecto y color a tus equipamientos de artefactos, transformando los fragmentos en piedras o usándolos para recibir un efecto aleatorio. En anillos, daño crítico más polarización. En brazalete, impacto crítico y o maximice más tiempo de espera o lo que necesites. En collar, cualquier cosa más daño en fuerza o trascendencia. Y en armadura, resistencia al daño más resistencia al daño. Recuerda que puedes consultar los efectos que puede dar en el wiki, además del efecto de set de colores, el amarillo para DPS y verde para support. Recomiendo conseguir el título de 16.3 con 700 runes. Si vas 400 entradas gratis al día, sacas el título gratis en unos 3 meses o 5. Siguiente región, Tirnoch. Aquí ya puedes ir farmeando auras de tenebros y tasmas para forjar y armar tu equipamiento de tenebros. Recomiendo que te compres el set en tablón con los efectos perfectos. Pronto haré una guía de cómo armar el set tenebros. La dejaré en la descripción. O suscríbete y activa la campanita para saber cuando la he subido. El título que hay que conseguir aquí es Libertador de las Sombras, que es 17.5, consiguiendo antes los 5 títulos que hay. Misiones paralelas 2. En este punto ya deberías estar bien para los siguientes. Farm de fragmentos de Masterclass. Crearse un personaje con buen daño y limpieza para farmear los fragmentos de materiales que dan en la parte 2 y 4 de la clase magistral. Acumulas 20 y los dejas en banco compartido para que el juego te deje conseguir más. Y lo mismo en la parte 4, pero solo de 10 en 10. En la parte 2 no todos los personajes usan los mismos fragmentos. En teoría Ad y Eve comparten los mismos, Ain otro y los demás todos iguales. Los personajes que recomiendo serían TP, CA para Eve y Ad, y para Ain el que más pega es en Breacher. Esto es para darle los fragmentos a los personajes débiles que tengas que subir para el libro, facilitando mucho la subida de CP y stats. Siguiente, escenarios de héroes con distintos personajes para farmear cabezas y piedras para fabricar unas especiales que vas a necesitar para el set Rigo y Tenebras. Y nada más, solo recuerda que debes hacer las misiones semanales de Tirnoch, Plegas, Perse y Pruinam. Solo puedes aceptar 4 misiones. Fase 4 de subir CP. Y bien, el objetivo final por ahora es este:
resonancia mayor a 300, voz más 11, stage 5, un IV completo, 5 de 5 y 3 de 4. Accesorios de Rosso-Rite, 3 accesorios de MR, corona de almas, bufanda de Varión. Da menos CP que fragmento de Ágata, pero es mejor, aunque depende del personaje y de la situación. Anillo de la ira y de la fuerza o trascendencia, y mejorado si puedes, que se consiguen transformándolos junto con medallas de hereda. Full tenebros más 11, forja 21, pero primero es más recomendable ir con 2 rigo y 2 tenebros, ya que hay que tener tenebros muy bien. Efectos 2 y 3 perfectos, y forja 21 para el 2% de adaptación, aunque todo depende de qué tan rápido hayas avanzado. También hay que conseguir, lo diré en orden de prioridad, energía erosionadora calidad única, Headhunter única o aura de Ilipia única, depende de si vas de DPS o support, y velocidad de vértigo única, además de ansia para subir tu porcentaje de drop cuando vayas a farmear. Bueno, por último vamos a hablar de los stats. ¿Cuánto debes de tener de cada? Impacto crítico y maximice debes tener 100%, lo que pasa es que no es visible. Ahora veremos por qué. Vamos a calcular el de mi personaje, por ejemplo. Esta pasiva me da 18% de maximice, lo que pasa es que se aplica en Dungeon y PvP. No se suma aquí, así que tienes que buscar y mirar tus pasivas y o habilidades. Bueno, entonces 100 menos 18 son igual a 82. En las prendas, impacto crítico y maximice más 2 más valor de refuerzo por ciento. Eso sería 2 más 11 igual a 13%. Entonces se quedaría en 87 y 69. Lo último es el combo de artefacto amarillo, que da 8% de cada, así que se quedaría en 79 y 62%. Pero yo tengo un poco más porque si tú vas a probar vas a ver que no sé todos los ataques críticos. Será por algún fallo de programación o traducción. Así que tienes que ponerte un poco más. En mi caso necesitaría 82% de crítico y 68% de maximice. Lo más importante es tener el porcentaje de impacto crítico correcto. Siguiente, hay que conseguir 50% de adaptación, ya que el máximo es 55 y los 5 que faltan se consiguen con el buff que dan en los mapas a partir de Barney. 2% más 3% del elixir de adaptación obtenido en tablón, eventos, etc. Luego lo máximo de polarización que puedas. Cuando no necesites más crítico ni maximice, vas a subir el daño a jefes. En resonancia, con Headhunter y en gastando piedras duales luminosas de la casa en los huecos que te sobren. Hay que buscar 2,5% de daño en armaduras y 5% en armas. Por último se sube la velocidad de ataque hasta 123% más o menos. Depende de cada personaje. Es para hacer las skills más rápido. Si haces pruebas sabrás si necesitas más o menos. Y bueno, con todo esto ya se debería superar los 6 millones de CP, dependiendo del personaje. Y eso es todo. Si me he dejado algo lo pondré en la descripción. Cualquier duda comenten abajo y me despido. Hasta la próxima.